Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Estamos en Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Durante las últimas semanas, aquí he tenido como invitados a platicar conmigo y con ustedes a diferentes conductores de programas de Grupo Fórmula. Gente que en el último tiempo se ha integrado a este gran grupo de comunicación o que si ya estaban desde hace tiempo, ahora hacen nuevos programas o tienen un programa para sí solitos. Es el caso de mi invitado esta noche, Juan Manuel de Anda González. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, Eduardo. Muchas gracias. Buenas noches y pues gracias por invitarme aquí a tu estudio. Oye, ya llevas un rato en esto. Sí. Justo apenas el fin de semana pasado cumplí 31 años dentro del medio, ¿no? Dentro de la radio. En enero pasado fueron 25 años de haber llegado a Grupo Fórmula. Fíjate, yo en enero se me olvidó y Francino me lo recordó, porque ya Francino ya se le va la onda. Si no fuera por mi memoria privilegiada. En enero cumplí 43 años de haber empezado a escribir en el periódico Universal. Creo que fue el 2 de enero, algo así. Se le olvidó a Francine. En vez de llenarme el estudio de globos, ya sabes, como la queridísima Maxine Woodside, cada vez que es su aniversario, globos por todos lados. Aquí ni el recuerdo. Pero, ¿qué te digo? Así es, Francine. Y es memorable, digo, ¿no? Ya, mira, ya es parte de lo que haces. A ver, yo tengo aquí en tu currículum que empezaste ya el 22 de marzo, van a ser 30 años. Son 31 años. 94, 31 años. 31 empezaste años. muy joven. ¿A qué edad tenías? Tenía 23 años. Sí, porque yo en este negocio empecé a los 40 y tantos. Yo me dediqué a otras cosas antes de caer en esto. Sí. Y empezaste en una estación, que en una época fue una estación cuando era el AM la que dominaba las ondas hertzianas, Sí. porque el FM apenas empezaba. Radio 13. Así es. Que era música, era como que era una estación de música en esa época, que ya no la recuerdo, Francine sí la recuerda, era música medio gringa, ¿no? Y así baladitas y todo en Radio 13. Lo poníamos porque si querías oír rock and roll en esa época, ponías la 970, que hoy es parte de Fórmula, y hoy es rock and roll, 590, o sea, había estas estaciones, ¿no? Radio Éxitos. Radio Éxitos, sí. ¿Cómo llegaste a esto? Porque estudiaste periodismo y comunicación colectiva en lo que hoy es la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Así la es. FES Aragón, que antes era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Nosotros tuvimos un colaborador que había estudiado Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la que está en Naucalpan. En Acatlán. En Acatlán. Entonces, soy abogado de la UNAM, y otro de los corredores se burlaba de él. No, tú eres abogado por una sucursal de la UNAM. Y se enojaba. Pero estudiaste ahí periodismo. ¿Por qué periodismo? Porque es que de hecho a mí siempre me gustó todo este tema de la información. Y ¿Desde pequeño? Desde pequeño. A mí yo pero, nunca pero supe. ¿sabes qué? Desde pequeño a mí me interesó mucho la radio. En casa de mis papás, pues, prácticamente todo el tiempo se escuchaba radio. Es que la radio era el medio que escuchabas todo el día en tu Exactamente. casa. Y se sigue escuchando en Sí. casas el radio. Sí. Sea por un aparato o por streaming, pero el radio sigue siendo el radio. Exactamente. A mí me intrigaba muchísimo el imaginarme cómo era la transmisión en ese momento exacto. Pero había un programa, bueno, no era un programa, de hecho, era una serie, te recordarás la hora del observatorio misma de Haste. Bueno, era una estación. Así es, una México estación. es surrealista. Era una sola estación Sí, que te daba la hora. exacto. Yo me imaginaba a esta persona, a este locutor, en vivo, ¿no? Leyendo los anuncios, porque eran un minuto de anuncios y al minuto... Eran 59 segundos de anuncio. Y al minuto exacto... Son las 3:20 y tantos, sí. Daba la hora. Hora Y- del Observatorio Nacional. Exactamente. Y entonces yo me quedaba... me intrigaba mucho, el pensar cómo era el funcionamiento de una cabina de radio. México es, no solamente la estación era la Cuca, la XCQK XCQK, era la Cuca, así es. que te da la hora exacta cada minuto. Así es. Y después, más surrealismo, había un número telefónico, el 03,
que marcabas el 03 y te Te daba daba la la hora, hora. por supuesto, claro, No. exacto. Las nuevas generaciones se han de reír de nosotros porque hoy traes la hora aquí, traes la hora en tu teléfono, traes la hora en todos lados. O pero... le preguntas a Siri y Alexa y te dicen la hora. Sí, sí, también. Ya Qué es locura. son Otro cosas del siglo pasado. Pero entonces te llama la atención cómo será el estudio, la cabina, Sí. lo que sea así. Así Había es. cierta magia en eso, ¿cierto? No, es que definitivamente la radio es eso, la radio es magia, porque a través de la voz tú te imaginas, te llevan, ¿no? A Afganistán, te llevan a los Estados Unidos, te llevan a Michoacán, a donde te estén narrando, te llevan. Sí, es muy mágica. Sí. Entonces, eso es la magia de la radio y a mí me encantaba eso. Y había otra cosa, había programas musicales, ¿no? También hiciste. Sí, claro. Que hablabas, quiero una melodía. Así es. ¿Cuál? La que sea de parte de Eduardo Ruiz Sí. Gili. Y decían, y entonces estaba el locutor, y aquí esta canción, Eduardo Ruiz Gili, y decías, ya salí en la Así radio, es. ¡wow! Exactamente. Claro, es que justamente eso era lo que me llamaba mucho la atención. Esa interacción también con la gente. Obviamente sí, llegué a llamar, a pedir una canción. Claro, ¿quién no? Y de ahí. No de se ahí- rían, no se rían millennials, no se rían Exacto. zetas, así era, así era. Así era. Y de ahí fue que yo empecé con esa curiosidad, ¿no? De querer pues ingresar a la radio. De hecho, mi primera opción para trabajar de manera, bueno, para entrar a trabajar de manera profesional fue en la prensa. Fue en el periódico Reforma. Ah, en el En el Reforma. sí, cuando yo estaba en el último el año, en Deforma, el dicen algunos. último semestre de la carrera, Reforma iba empezando, se estaba formando. Entonces llegaron a hacer pues una convocatoria a todos los estudiantes o a los estudiantes que quisieran. Pasaba diferentes filtros. Cuando yo estaba a punto de lograrlo ya para quedarme, yo no estaba tan contento, ¿sabes, Eduardo? O sea, sí quería trabajar en eso, pero no era lo máximo. No La era prensa lo que escrita aspiraba. no te La prensa atraía. escrita, exactamente, la prensa escrita. Es otro mundo. Sí, total. Y en esa ocasión yo iba a la última entrevista y se me descompuso el coche. No llegué. La providencia. No llegué. Llegué, creo que fue una hora después. Me dijeron, obviamente, pues no, ya estás fuera del proceso. Llegaste a ese edificio Vámonos. faraónico que les regaló, creo que Carlos Salinas. Exactamente. Porque el edificio se lo regaló Salinas y el terreno, digo. Así es. Sí. Y Qué pues compromisos se adquieren, ¿verdad? Sí. tremendo. Y entonces ahí yo dije, bueno, bien, porque no es lo que yo buscaba. Me costó tiempo, cerca de un año, poder encontrar una oportunidad. Y fue ahí en Radio 13, ¿no? Que llegué a Radio 13 justo un día antes del asesinato de Colosio. Eso jamás se me va a olvidar. Que acabamos de cumplir 30 31. años, 31 años del homicidio. Sí. Exactamente. Que Entonces, yo expliqué el otro día. A mí me tocó narrar toda esa tarde y noche lo que nos decían que estaba ocurriendo. así ¿no? es. Sí, no, y es que además, en ese momento, para mí fue súper mágico el hecho de enfrentarte ya a la realidad, como comúnmente se dice, estar en el ajo, porque teníamos que andar corriendo buscando información, fidedigna, obviamente. No era como ahora, ¿no? Que ahora tienes muchas herramientas, te metes al internet o a las redes sociales y prácticamente en el momento en que está ocurriendo las cosas, te enteras, ya tienes audios, ya tienes videos, tienes opiniones. Tienes todo. Tienes absolutamente todo. En ese entonces no. Hay que saber usarlo. Así es. En ese entonces no. En ese entonces era llamada por teléfono, la incipiente telefonía celular era, no sé, es pésima. En ese entonces tú recordarás que era peor, ¿no? Se cortaban las Sí, llamadas. prendías la tele a ver qué estaba pasando. Exacto. O el radio. Eso, Así es. Para tú, en tu programa, saber. Y las agencias Notimex, que eran Así bastante es. chafas. Pero bueno, es lo que había. Exacto. Y entonces eso fue, pues ya al enfrentarte al segundo día, ¿no? De haber iniciado, enfrentarme a una situación de esa naturaleza, dije, esto es lo mío, esto es la emoción, esto a mí me encanta. Y desde entonces fue el hecho de decir, uno de mis objetivos es tener un programa de radio, conducirlo yo, y me encanta, me da muchos nervios, y todavía a la fecha, me da nervios salir al aire, pero ya una vez Sí, te ves bien enganchado- nervioso ahorita, sí. Bueno, Te ves muy nervioso, sí. una vez enganchado, pues ya no te vas. Entonces, marzo 94 entras a Radio 13 Exacto. y después te vas a Radio Centro. A Radio Centro. Ahí duraste muy poco, ¿no? Sí, fíjate que es que yo Es que aguantar trabajaba a Pancho Aguirre a estar... y además sí, ¿no? trabajaba simultáneamente.
Trabajaba en la mañana en Radio Centro, yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana, salía a las 2. Recordarás Bueno, ese yo durante proyecto. años hice programas de 5:30 a 10 de la mañana. Fíjate, sí. ese proyecto de formato 21. Yo trabajaba en la mesa de redacción, entonces era de 6 a 2 de la tarde y después salía de ahí y entraba a trabajar a Radio 13 de 3 a 11 de la noche. Wow, sí estaba duro. Entonces pues, yo llegaba a casa a 12 y media de la noche. ¿Ya estabas casado? No. No, pues que no iba a aguantar ese ritmo, ¿no? Está difícil. Y bueno, pues dormía prácticamente 3 horas. Sí, así pasa. Cuando estás en esos horarios matutinos, yo nunca he podido dormir a las 8 o 9 de la noche. O sea, yo cuando hacía mi programa 5:30, 6 de la mañana, yo estaba despierto hasta las 12 a la 1. Hoy sigue siendo lo mismo. Ya me despierto a las 6, 7, ¿no? Pero en esa época de 12 a 1 y me levantaba a las 4, 4:30 para estar en fórmula a las 5:30 o 6, ¿no? Sí. Así es. Y en 2000 entraste a fórmula. Así es. En enero del 2000 entré aquí a Grupo Fórmula. O sea, que acabas de cumplir 25 años hace años. unos par de meses. Exactamente. Bien, mi invitado esta noche, Juan Manuel de Anda, ustedes lo pueden escuchar todas las mañanas, aquí en Fórmula, de 5:30 a 7, si están despiertos. Vamos a los mensajes. Estamos aquí de regreso, Juan Manuel de Anda González, todos los días, aquí en la primera cadena de Fórmula, que es en la Ciudad de México, 103.3 del FM, el 970 del AM, toda la cadena en múltiples ciudades del país, además está en YouTube, en X, en todas las redes sociales, a la misma hora en que está transmitiendo. Igual que mi programa el estudio está igual, mi programa de entre semana de 4 a 5 igual, estamos aquí y en redes, es bien importante. Dime una cosa, entraste con Beteta, con Oscar Mario Beteta, que ya no está con nosotros, que hacía un programa, yo voy a ser realista y te voy a decir lo que hijo, lo tengo que decir. Yo escuchaba el programa de Beteta, pero no más la parte en que estabas tú. Y mucha gente me decía lo mismo, porque Oscar Mario, pues, primero decía que López Obrador era lo peor del mundo, un hijo de, no voy a decir de qué, y apenas gana la presidencia López Obrador, don Andrés Manuel, el señor presidente de la República. ¿Cómo cambió, no? Qué giro, bueno, decisiones existenciales. Pero el hecho es de que yo te escuchaba a ti, no Oscar Mario. ¿Por qué? Y esto te lo digo, la barra de mayor rating de ese programa eras tú. ¿Por qué? Porque tú hacías algo genial, dabas un resumen de las columnas políticas, de las columnas económicas y de las primeras planas. Así es. Y mucha gente que como yo, pues ya estamos más o menos informados en la noche, pero quieres saber qué están diciendo los medios y algunos colegas, pues te sintonizábamos a ti. Ya cállate, Oscar Mario, deja que hable Juan Manuel. Te sintonizábamos a ti porque tú nos informabas. El otro la misconeaba al presidente en turno. Ahí duraste 24 años, ¿no? 24 años, exactamente 24 años, sí, hasta que fue enero del año pasado, del 2024. Y yo siempre me pregunté que por qué no te dieron más juego en ese programa, porque obviamente tú estabas funcionando, leías esto, pero estabas funcionando como un director editorial. Sí. Eras como el jefe de la mesa de redacción de ese programa y es para que hubieras crecido en ese programa. Fíjate que yo tuve la oportunidad, me dieron la confianza de pues, suplir, ¿no? De suplirlo cuando se iba a vacaciones, cuando había puentes. Entonces ahí agarré como que esa experiencia de la conducción. Bueno. Y para mí fue maravilloso, ¿eh? Para mí fue un crecimiento muy, muy grande. El hecho de tener el manejo de la información también fue muy, muy importante. Claro. Muy Entonces, importante. ¿Él se va? ¿Cuándo se fue? Él se fue en enero del 2024. No se despidió de mí, caray. ¿De ti sí? Sí. De mí no. Ni modo. A ver, entonces se va y tú agarras y empiezas a hacer un programa. Así es. Basado en lo que antes hacías, que se llama Las Primeras de Anda. Exactamente. Que es buenísimo. O sea, que de 5 a 7 estás, además que informas, comentas. Sí. Informas y comentas. Antes nada más informabas. Ahora ya tienes este doble papel. Porque es muy importante. La gente cree que un periodista nomás debe decir lo que está ocurriendo.
Hay gente, hasta en Fórmula, hay gente que tiene esa percepción. Yo soy de los que digo, a ver, yo veo, analizo, pienso, razono, deduzco y comento. Sí. Que es el periodismo, ¿no? De opinión, Exacto. ¿no? Donde es lo que estás haciendo. ¿Te Así estás es. divirtiendo? Bueno, muchísimo, muchísimo. La verdad es que ya el hecho de tener el espacio como propio Tuyo, te claro. da mucha libertad, porque además yo soy el que decide qué información entra, cómo entra, digo, la jerarquización, no me guardo absolutamente nada. Contrario, fíjate, a lo que ocurría en sexenios pasados, de que sí te llamaban la atención, ¿eh? Te llamaban y te decían, es que, ¿por qué dijiste esto? Bueno, Hoy no. En mi experiencia, esto se acabó en el año 2000, cuando llegó Vicente Fox a la presidencia. Yo en el sexenio donde tú entraste, en el 94 al Sí. 2000, era el de Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto no se metía con nosotros. No, de 94 al 2000 fue 94, 2000. No, Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, no. Ernesto Zedillo era un represor profesional. Ya antes de él estaba Salinas, que era otro represor profesional. Con todos. Yo tuve broncas desde la época de Miguel de la Madrid hasta que se fue Zedillo. Después no tuve broncas con Fox. Tuve muchas broncas con Calderón porque es otro represor. Claro. Y ninguno con Andrés Manuel López Obrador y hasta ahorita ninguno con doña Claudia. Así es. Entonces tú entraste todavía faltando 6 años para que se acabara este régimen represor Así es. de los gobiernos del PRI. Sí. Después una capsulita del PAN con Calderón, que también fue represor. Sí, Qué definitivamente. cambio, ¿verdad? Muchísimo, muy grande, porque además yo recuerdo en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues estaba el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y así abiertamente nos decían, a este grupo hay que llamarle como terrorista. No, yo siempre dije que era el disque ejército, disque zapatista, disque de liberación Sí. y disque nacional. Sí. Porque siempre fue un invento, se dice, como se rumora, de Manuel Camacho, para armarle broncas a su ex amigo Carlos Salinas y así tratar de ligar la candidatura presidencial. Pues ¿de dónde sacó tanta lana Claro. este ZLN, no? Sí, exactamente. Entonces, cuando tú te salías de esas directrices, te llamaban la atención. Y había documentos que estaban pegados en el estudio en donde te estipulaban qué tenías que Ahí en Radio decir. 13, Sí, qué así tontos. es. Oye, Así ¿cómo es. lo escriben? Te lo platican, pero no lo escriben. Sí. Le hubieras sacado copias. Pues sí, lo que pasa es que Híjole. en ese momento entra también un tema de autocensura, ¿no? Porque dices, a ver, yo doy a conocer esto, pues me van a correr. Y yo estoy iniciando mi carrera. Yo lo que quiero es una oportunidad de crecer. Ahorita no me interesa meterme en esos problemas. Mucha gente a veces no entiende que limitas tu comentario. Hace muchos años, antes de que yo entrara al periodismo, hablaba un día que me fui a comer con Luis Pasos, un gran mexicano y un gran analista. No estoy de acuerdo en muchas cosas con él, pero es un gran mexicano, un gran analista y un tipazo, Luis Pasos. Yo le pregunté, oye Luis, a ti a cada rato te censuran en donde estás, que el novedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué no los mandas al diablo? Fíjate lo que me dijo Luis y se me quedó grabado. Me dijo, porque más vale tener una trinchera donde puedas decir hasta Así donde es. te dejen decir que no poder decir nada. Y eso lo aprendí de Luis Pasos, a quien le mando muchos saludos y con mucho Un afecto. fuerte abrazo. Exactamente. Y después, como se abren las cosas, ya tienes la libertad de decirlas. Y la responsabilidad. Sí, por supuesto, porque tienes que decir las cosas con argumentos, con fundamentos. Hay Todo una- fundamentado, no nada más. Todo mundo opina, pero prueba las cosas. Eso es lo Yo interesante. siempre recuerdo la frase de un senador Moynihan de Estados Unidos que cuando estaba compareciendo un testigo en una de estas del Senado de Estados Unidos, empieza a decir cosas. Le dice, a ver, señor de Anda, usted tiene todo el derecho a sus opiniones, pero usted no tiene el derecho sobre los hechos, sobre la realidad. Sí. Y lo cayó. Sí, es sí, la sí. verdad. Exactamente. Y hoy cómo abundan las opiniones sin muchos hechos. Lo acabamos de ver, campo de exterminio. Claro, así y es. además muchos colegas compraron lo del Sí. campo de exterminio, que no sabemos si fue o no fue. Hay que esperar. Sí, claro, se tiene que hacer la investigación a fondo. Y a ver si les después ya creemos se da. después. Ese es el tema, porque dicen, como dice el dicho, la burra no era arisca, ¿no? Claro, Pues es claro. que así nos han mal acostumbrado A no creerles. a muchos inventos, ¿no? A sacar muchos inventos y entonces, pues obviamente ya nadie les cree. Opinólogos todos, en las redes sociales está plagado de eso, ¿no?
Twitter de pronto son expertos en economía, son expertos en aranceles, Oye, son pero no expertos solamente en redes sociales, periódicos, disque de circulación nacional, que en México nunca ha existido un periódico de circulación nacional, han sido periódicos de la Ciudad de México que mandan 20 copias a cada capital. Los escuchas en radio, los escuchas en tele, en revistas y en periódicos, porque la desinformación está por todos lados. Se nota más en las redes sociales porque se ven y se escuchan más. Pero yo veo cada columnista que yo digo, este columnista debería ser novelista de ciencia ficción, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿No? Y es que yo creo que se quedaron mal acostumbrados porque antes así funcionaba mucho, ¿no? El hecho de a lo mejor inventarte un hecho, inventarte una historia y darle seguimiento y te formabas esa historia y la gente estaba ávida de seguir. ¿Y por qué esa historia a veces venía con consigna de alguien que... Así es. Mira, y yo recuerdo con mucho cariño a Antonio Ise Núñez, ¿no? Tú ya no te acuerdas quién fue. Antonio Ise Núñez fue un periodista, ya murió hace muchos años, con quien fundamos un programa aquí en Fórmula que se llamó Fórmula Financiera. El antecesor de la actual Fórmula Financiera. Era un programa en la mañana que lo hacía entre muchos comentaristas con don Antonio Ise Núñez. Él empezó su carrera como periodista deportivo en la prensa escrita. Después, en un momento llegó a ser el decano de la prensa financiera. Tiene una columna financiera en Novedades. No vas a acordarme, me río. Decía, mira, Eduardo, yo sin chayo no me hallo. Esa era la mentalidad de los periodistas de aquella época, lo siento, yo no estoy de acuerdo. Pero vivían como los periódicos y los medios no les pagaban. Él era inmensamente rico porque en aquella época los periódicos decían, a ver, tú eres el columnista financiero, no te voy a pagar, pero toda la publicidad que entre de la Secretaría de Hacienda y de los bancos, te voy a dar una comisión. Un porcentaje. Pues que acaban millonarios, claro. ¿no? Y el periódico no les daba un quinto, pero ganaban por comisión. Sí. Entonces, obviamente, en esa época los periodistas, un viejo periodista un día me dijo, mira, Eduardo, yo cobro si quieres que escriba bien de ti y te cobro si no quieres que escriba mal de ti. Yo dije, qué cinismo. Eso es cobro de derecho de piso. Así es. Es un negocio de extorsionadores. Sí. Está cambiando. Y también tengo que decir, dentro de las redes sociales hay unos desinformadores de primera, pero ¿sabes qué? Creo que lo hacen por buena voluntad, porque no cobran en ningún lado, lo ves. Así es. Lo ves. En la mañana ves unos que llegan, digo, hijo, ya que gane un poco de lana, ¿no? Porque ya... pero es el país que somos. Así es. Pero qué evolución la que hemos vivido, ¿no? Muchísimo. Es una evolución muy grande, pasos agigantados. De pronto, como estás inmerso en toda esta vorágine de información, no te das cuenta en qué momento pasa. Hasta que como que te quedas analizando y dices, bueno. Yo como me fastidiaron tanto los gobernantes de este país, sí me di cuenta. Vamos a los mensajes. Regresamos. Estamos aquí de regreso con Juan Manuel de Anda. Y repito, de lunes a viernes de 5:30 a 7 de la mañana. Las primeras de Anda, en la primera cadena del Grupo Fórmula y en todas las redes sociales, incluido YouTube, en vivo y en directo y a color. Así es. Estás contento, ¿verdad? No, muy feliz. A ver, yo en tu currículum que mandaste, que dices, mi formación profesional siempre fue en escuelas públicas, sí. Primaria, secundaria, CCH, mi carrera. ¿Por qué enfatizas tanto eso? Porque yo ya ni digo dónde estudié. Porque en este momento, en la mayoría de las empresas, ya no toman muy en cuenta a la gente que egresa de escuelas públicas. Tienes que venir de una escuela privada para que te puedan tomar en cuenta y te puedan... Es que los que contratan vienen de escuelas privadas. Entonces hay como que el club... Yo estudié en tal universidad, pues voy con los de esta universidad y si no hay, pues de la otra, ¿no? Sí. Lo cual es una estupidez. Sí, no, y por ejemplo, en el tema del periodismo, a mí me ayudó muchísimo la formación que tuve en el CCH y en el plan de estudios de la entonces ENEP, porque no era el profesor que llegaba y te pasaba una diapositiva o te aventaba un rollo mareador, no. Te daba una guía, te recomendaba libros, así debe ser. Te ibas a estudiar y al otro día llegabas a debatir. Eso no había libro de texto. Exactamente. Había bibliografía. Eso. Como debe ser, Así claro. es. Entonces, eso te ayuda para investigar, para que te gire un poquito más la cabeza y te abre la perspectiva enorme.
no nada más estás viendo el árbol, sino ves completamente el bosque. Después de tantos años ya de estar en esto, ¿qué dirías a muchas personas? Esta pregunta no la hago muchas veces, pero te la pregunto a ti, precisamente porque enfatizaste tu origen de escuelas públicas. Y tal vez mucha gente ahorita nos escucha que viene de escuelas públicas y puede estar desalentado, a veces con sus experiencias de búsqueda de trabajo. ¿Qué le dices a todas estas personas? Pues que no se rindan. Es que eso es bien importante, el hecho de demostrar que a pesar de que vengas de una escuela pública, tú puedes sacar el trabajo, a lo mejor muchas veces, mucho mejor que una persona que viene de una escuela particular. Es eso, simplemente el hecho de que demuestren. Si no tienes la oportunidad a la primera, insiste, insiste, insiste e insiste. O sea, hasta que canses a la persona que te ha dicho no, en algún momento te va a decir que sí. O te va a mandar al diablo, pero siempre hay otra persona en el siguiente edificio, Así es, ¿no? así es. Entonces, una vez que tengas esa posibilidad, una vez que tengas ya la oportunidad, demuéstralo. Haz las cosas que te den ese valor, ¿no? Que tú digas, mira, ahí está, de escuela pública, me negaron muchísimas, a abrirme las puertas en muchos lugares. Es el pues esnovismo que existe, el elitismo que así existe. Así es, y eso es muy marcado ahora, mucho más. Mucho Fíjate más. que yo estuve en ventas muchos años y captaba gente. Me dice que nunca he vendido. Les damos un adiestramiento, salían a vender. Y es que tengo muchos nervios, me decían. Y yo les decía que es un viejo dicho en ventas. El no ya lo tienes. Así es. Así no es. puede haber algo peor, ya lo tienes el no, conviértelo en un sí. Exacto. Además yo les decía, en esta organización de ventas, de 4 presentaciones que hagas, el promedio es que es una venta. Entonces, si ves a 4 personas al día va a ser una venta, si ves a 8 va a ser 2 ventas. Tú decides cuántas personas, sabiendo los instrumentos, las herramientas que te hemos dado, cuánto quieres vender. Y era tenacidad, tenacidad, tenacidad. Porque vaya que tú has sido tenaz. Con 24 años aguantando al jefe que tuviste, pues es tenacidad. Sí, no. Y te digo algo, en buena onda, Eduardo, sí, buena sí, onda. sí. El hecho de tener esa hambre de sobresalir, el hecho de querer ser alguien, de querer tener... Eres alguien. No, sí. Desde el momento en que eres un ser humano. Sí, pero tú te trazas cierto objetivo, ¿no? Uno de mis objetivos era esto, el tener un programa de radio. Mucha gente me decía durante este periodo enorme, oye, pero pues, ¿por qué no tienes tu programa de radio? No, es que no es tan sencillo. Y de verdad no era tan sencillo. No lo fue. Sí, fue el picar piedra, claro. El hecho de, repito, de demostrar, el hecho de, a la hora de salir al aire, hacerlo con toda la responsabilidad del mundo. Y ahora tienes programa de radio y tele. Con un compromiso, sí, exactamente. Entonces, y bueno, y las plataformas, todas las plataformas, ¿no? Entonces, para mí de pronto el incursionar en YouTube, por ejemplo, para mí era incómodo. Porque yo en radio, pues me podía poner así, o podía... Ahora no, ¿no? Ahora sí, yo cuando empecé en radio venía de pants. ¿Te acuerdas, Francine? Yo venía de pants, hecho una facha. Pues era radio. Sí. Ahora sigo hecho una facha, pero ya no vengo de pants. Sí, la radio es mágica, ¿no? Sí, totalmente. Dime una cosa, en este nuevo programa, Las Primeras de Anda, ¿qué retos enfrentaste al iniciar tu programa? Ya es más de hace un año. Te dijeron, vas. No es lo mismo que hacías una sección, que ahora te dicen, exacto, vas, así es tu programa, sí. Ya no es responsabilidad del que se fue, es tuya. Exactamente. ¿Qué retos enfrentaste? Justamente. Psicológicos, mentales y profesionales. Mucho. Es que simplemente la reticencia de uno mismo a cortarse el cordón umbilical, ¿no? No te atreves por completo a cortar eso. Sí, se crea una dependencia, tanto ¿no? tiempo. Sí. Exacto, lo agradeces, sí, fue un aprendizaje grande, pero tienes que hacerlo. En el momento en que lo haces, entonces empiezas a ser tú. Empiezas a tener tu propio estilo. Ya no estás siguiendo a lo mejor una directriz o una imitación. Ya no eres el punto cero, ¿no? Ya eres el 1. Entonces, eso... son retos y complicaciones, primero, muy fuertes mentales, ¿no? Y después te das cuenta que tienes la libertad de hacer las cosas. Y la capacidad. Sí.
Entonces, vas para adelante y te vas poniendo un reto cada día, un reto cada día. Entonces, lo sorteas y tu estado de ánimo se va para arriba y dices, puedo, ahora quiero más, ahora quiero hacer esto y ahora quiero hacer esto. ¿Ahora qué quieres saber? Ahora quiero... Te quiero quitar la chamba, Eduardo. Y está bien. El mundo tiene que tener competencias y no a dónde vamos. ¿Qué es lo que quieres ahora, Juan Manuel? Pues mira, consolidarlo, consolidar el programa y ver cómo vamos escalando un poco más. O sea, eso para mí ¿Escribes es en primordial. algún medio? Sí, estoy escribiendo desde hace 14 años ya, fíjate. No, 10 años, 10 años. En el periódico 24 Horas. Yo inicié en Saludos Capital. a Torrado. A Torrado, Claro. sí, su tipazo. Empecé en Capital de México. De Maxice. Ajá, Yo ahí exacto. escribí una columna en una época y apenas ganó Andrés Manuel López la presidencia, se acabó todo, ¿no? Ya no escriben aquí porque pues, era un periódico muy peñanietista, Así ¿no? es, exactamente. Entonces se va Peña Nieto y entiendo a Maxice, ¿no? Dijo, porque tenía su estación de tele, tenía después una estación de ecológica y tenía el periódico Capital. Así es. En varias sucursales. Creo Así que ya no es. existe, ¿verdad? Creo que ya no. Y después de Y ahí pasa, brinco saludos a a Maxice también. 24 horas y desde entonces, ¿qué sería? Como en el 17 más o menos llegué a 24 horas. Mira. Y desde entonces hasta ahora es una columna que publico todos los martes. Todos los martes. Todos ¿De los qué martes. escribes? Política. ¿Pura política? Sí, no, hay veces que escribo muchas ocasiones 2 temas. El primero político y el segundo algo financiero. Que es una colita. Algo, sí, exactamente, algo económico, ¿no? Me gusta mucho también ese tipo de información. ¿Y qué tan activo estás en las redes? A mí de repente me da una flojera. A mí también. Esta semana como que me iluminé y estoy subiendo para el programa que tenemos entre semana, de lunes a viernes, mando un tweet con un hilo de tweets diciendo de qué vamos a hablar, etcétera, etcétera. De repente grabo videos, me da flojera. Sí. No comparto mi vida personal, no, es lo que estoy desayunando. En una época lo hice, dije, ¿a quién le importa que estoy desayunando? No, la verdad. Pero en fin, Sí, fíjate que en redes sociales sí he tratado de estar mucho más activo. Antes la verdad es que no me es que no fue de interesaba. nuestra época, entonces nos tenemos que educar. Eso. Pero no te puedes, exacto, y además tienes que incursionar en eso, no te puedes quedar en el atraso, ¿no? Tienes que entrarle a las nuevas tendencias. Y sí, pues en Estás eso. en Twitter, en eso estoy. bueno, en X. En X. ¿Cómo te encuentra la gente en X? Arroba Juan M. de Anda. Juan M. de Anda. Arroba Juan M. de Anda. Perfecto. Ajá. ¿Estás en Facebook? En Facebook, Juan Manuel de Anda. Ese no es problema. ¿Y dónde más estás? En Instagram. Y ahí sí subes lo que desayunaste. No, tampoco. No, todo tiene que ver con el tema de las Instagram noticias. igual, Juan Manuel de Anda. Sí. Ok, bien. Hoy, Exactamente. esta semana, ¿qué has hecho en redes? Sí, que sea interesante. Pues, sobre todo, ¿sabes qué? Subo información, subo lo que ha sido noticia, ¿no? O lo que está ocurriendo en este momento. Digo, las declaraciones, por ejemplo, de Alejandro Gertz Manero diciendo que, bueno, pues ya habían tomado las riendas de la investigación de lo de. Ya era hora, oye, qué irresponsable. Sí. Este fiscal de Jalisco. Exacto. Y ahí es exacto. para que lo hubieran corrido, ¿no? Así es. Pero además vienen para acá el pasaporte antes de que te peles, ¿no? Porque Sí. digo, qué irresponsable. Subo ese tipo de información. La verdad es que ha habido buena respuesta. Tengo pocos seguidores, pero de pronto son... Mientras más le talonees, Exacto, es eso. Es de más. eso. Yo me doy cuenta, no hago nada, empiezo a ser activo y suben los números. Así es, Sí. exactamente. Entonces de eso se trata, el hecho de ir, pues igual, ¿no? Que cuando iniciamos en este tema de los medios de comunicación y picando piedra también en las redes sociales, solamente de esa manera se puede. No hay de otra. Disciplina y constancia. No hay Disciplina y más. constancia. Yo por ahí leí, pero puede estar mal, que estás planeando tu estación por YouTube, ¿es cierto? Sí, un canal. canal. Traigo esa idea en mente, el abrir un canal por YouTube. Digo, de pronto los tiempos, los horarios aquí en radio, pues acotado. No, es pero que ahí además, ¿a qué puedes horas duermes, caray? Pero ahí puedes tener mucho más espacio, ¿no? Y puedes complementarlo, y eso es básico, eso Mira, es vital. en YouTube y en redes, y la gente a veces le cuesta trabajo entender, cada medio tiene su idioma.
Uno es el idioma en radio y tele, Sí. otro es el idioma escrito, otro es el idioma de redes sociales. Es fascinante. Mensaje, regresamos. Estamos aquí de regreso, Juan Manuel de Anda, esta noche. ¿Quieren estar ustedes informados al arrancar el día? Escuchen su programa. En serio, se ahorran tener que leer a comunistas aburridos. Comunistas, no dije, columnistas. Unos son reaburridos. Has de tener un hígado de este tamaño, porque los lees a todos, ¿no? Sí, Yo empiezo a exactamente. leerlos y digo, este es un asno. Y este, ¿cómo se ve que le están pasando la de por aquí? Pero a veces lo más sorprendente es que los santones, lo que mucha gente de la 4T los pone como ejemplo a seguir, son de los más corruptos, ¿no? ¿Cómo se llama la directora de la revista Siempre? Esta, Beatriz Pajés. Pajés. Fue soldado del PRI. Claro. Destruyó la revista que heredó el papá. Bueno, la heredó el hermano, pero después ella sacó al hermano de escena. Acabó con la sección cultural que era de Siempre, que era excelente. Su padre fue un gran periodista. Y ella hipotecó esa revista al PRI. Y ahora es santona de la democracia. Claro, Pero, en así fin, es. así pasa. A ver, te voy a hacer una bola de preguntas más personales. Venga. Casado, divorciado, viudo, arrejuntado. Arrejuntado. Está bien. Sí, ¿Feliz? completamente, totalmente feliz. Qué bueno. ¿Cuál es el logro que hasta hoy te llena de más satisfacción y por qué? El presente, el hecho de tener mi propio programa, porque es uno de los objetivos que desde pequeño andaba buscando. Qué bueno. Se logró. ¿Cuál es la botana sin la cual no podrías vivir y por qué? Caramba. Son varias, pero ya La que me que lo más, preguntas más. así, yo creo que pues la cochinita pibil. Pero no es botana, ya es un platote. Bueno. Botana, botana. Botana, pues, cacahuate español. ¿Ese El cuál es? cacahuate Yo conozco español. el japonés. El de cascarita con sal. Ah, el de cascarita roja con sal. El cacahuate cantinero, digamos. Bueno, son ricos. Imagínate que estás en una cena que no tiene límite de tiempo ni espacio. ¿Quién sería la persona que invitarías histórico, que ya murió hace mucho tiempo o que está vivo, con quien te encantaría compartir la mesa y qué le preguntarías? Con Mozart. ¿Mozart? Sí, sí, y le preguntaría, pues, ¿qué tanto trae en la cabeza para escribir esas obras de arte, ¿no? Qué Para genios, sacar, ¿verdad? ¿no? Impresionante. Ayer estaba oyendo el cuarto movimiento de la sexta de Beethoven, la pastoral, en una versión de Jordi Sabal, que es un músico catalán que tiene una orquesta con instrumentos originales. O sea, cuando tú oyes así a Beethoven, no es como las grandes orquestas, es otro. Y descubrí un pequeño pasaje musical que nunca había yo captado. Y dije, a ver, ¿cómo este compositor, que era sordo y además borracho, Sí. que era Beethoven, Mozart también le entraba muy duro? Sí, exactamente. Cuando le hicieron la autopsia a Beethoven, el hígado casi no se lo podían encontrar. Dice, ¿cómo estos genios pueden hacer estas cosas? Así ¿no? es. Tú eres fan de Mozart. Sí, me encanta. Es genial, Me ¿no? encanta, totalmente. Genial. De todos los superpoderes posibles, reales o ficticios, ¿cuál elegirías tener y cómo lo utilizarías para hacer una diferencia en el mundo? Leer la mente. Leer la mente y así te evitas muchos conflictos. ¿Te acuerdas la película de Jim Carrey? Que leía la mente de las mujeres. Ah, claro, pero era Está volviendo Mel- loco era el Mel pobre. Gibson, ¿no? Mel No, Gibson. era con Jim Carrey, ¿no, Francine? Que leía la mente de las mujeres. Sí. Bueno, el pensamiento. ¿Era Mel y Gibson? Mel Gibson. Y Bueno. se estaba haciendo, se volvió loco porque ya no encontraba la forma de quitarse ese Es que piensan diferente que problema. nosotros. Totalmente. Si pudieras visitar cualquier época pasada o futura, ¿a qué momento te transportarías y qué esperarías descubrir o experimentar? Me encantaría la época post-Franco en España. Sobre todo Con el destape. en esa época de creatividad, la llamada movida madrileña, en donde se hizo cantidad de cosas artísticas, pintura, cine, ¿no? Pero sobre todo música. La música es mi pasión y esa etapa para mí es muy, muy, muy interesante. Todos tenemos pequeños placeres. ¿Cuál es ese placer culpable que te proporciona una alegría inconfesable? Pues lo voy a ligar con el tema que te decía de la botana. A mí me encanta, y no es culpable, no es un placer culpable,
Una tarde de viernes, tengo un amigo que tiene una cantina en el centro, ahí, echando un trago y escuchando rock and roll. ¿Y dónde es la cantina? Ahí Para saber, digo. está a una calle de la XCW, sobre En Ayuntamiento y la otra es. Ahí hay varias. Se llama, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Se llama La Castellana. Ah, claro, famosa. Sí, ahí Y ahí te vas. Luis Moya y Y Ayuntamiento. Y Ayuntamiento, Y ahí ahí te en la vas. mera esquina. Sí, Tienen gran ambiente, ¿no? totalmente. ¿Qué habilidad posees que podría sorprender o desconcertar a quienes te conocemos? Yo creo que el ser bromista. De pronto, mucha gente considera que yo todo el tiempo hablo de noticias o que soy muy serio. Pero en realidad, sí me gusta mucho hacer las bromas. Tengo un humor medio cáustico de pronto. Y cuando a mí me conocen ya un poquito más a fondo, dicen, es que pues, jamás me imaginé. Me sorprendes, ¿no? Me sorprendes que tú seas de esa manera. ¿Eres bromista? ¿Cuentas chistes? Sí. ¿Eres Bueno, bueno? no tanto de contar chistes, sino más bien a lo mejor decir algo sarcástico de pronto, de bote pronto. Humor ¿no? ácido. Exacto. Humor así es. ácido, ese lo comprendo muy bien. Estás solo en una isla desierta. Esta es muy cursi esta pregunta, pero hay gente que no me la puede contestar. ¿Qué libro escogerías para que te acompañara y por qué? Luis Espota, Más Cornadas del Hambre. ¿Por qué? Porque ese es uno de los libros que a mí me inspiraron para picar piedra, para salir adelante y para seguir. Y si me lo permites, abusando, no nada más me llevaría un libro, me llevaría un disco. ¿Cuál? The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Ok. Hay gente que dice que esta frase que más cornadas da el hambre, el término original era más cogidas da el hambre, era de un torero que le decían, ¿por qué eres torero? Es muy peligroso, él dijo más cogidas da el hambre. Sí. No me acuerdo si fue Manolete, no sé cuál, pero es una gran frase. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que comparte ciertas cualidades y por qué? Caray, eso fíjate que nunca me he puesto a pensar eso. Ya te lo dejo de tarea. Si tu vida fuera una película, si el camino de tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué otra profesión te ves y por qué? Músico. A mí me encanta la música y creo que esa ha sido mi profesión no cumplida. ¿Tocas algún instrumento? No, fíjate que no. No, me gusta muchísimo escucharla y me gustaría mucho tocar la batería. En algún momento me dedicaría. Nunca es tarde. Por eso sí, en algún momento intentaré. Yo quiero regresar al piano, pero ya los dedos ya no responden, que la artritis y todo eso. La batería, pues puedes ahí darle, Sí. Muy bien. Hay canciones que nos definen, canciones o melodías que nos definen. ¿Cuál te gustaría que tocaran en tu funeral como un homenaje final? ¿Y qué significa esa melodía para ti? El Requiem de Mozart, definitivamente. ¿Alguna porque- parte, la lacrimosa? No, es que de hecho yo quiero todo. Todo. Yo he pensado que todo dura creo que 27 Es larguito. minutos, algo así. Es y larguito. me encanta todo eso, me hace muy emotivo. Y justamente pues es una misa de muertos, ¿no? Me encantaría esa. En mundo de posibilidades ilimitadas, no hay límite de posibilidades. ¿Qué inventarías para dejar un legado que transformara al mundo? Un botón de la tolerancia. Porque yo creo que en el momento en el que tú tienes tolerancia, te evitarías muchísimas guerras, te evitarías muchísimos problemas y todo sería pues mucho mejor. Y en te este mundo. evitas muchos problemas con otras personas. Así es, ¿no? exactamente. Y hay que desarrollarla, porque desde chico como que te vuelves intolerante por imitación de tus papás, que sin darse cuenta tienen sus intolerancias, Sí. que tal vez recibieron de los suyos y así, generaciones inmemorables, y tú heredas eso. Y un día dices, no, es que mi papá es así, mi mamá es así, yo no quiero ser así. Así es. Y es una crisis existencial. Totalmente. Porque estás juzgando a tus papás, lo cual en mi generación no se acostumbraba. Los papás eran los que te tocaron y así, ¿no? Pero eso no elimina que digas, bueno, esto no estaba bien. Dice Serrat, les vamos transmitiendo todas nuestras frustraciones. Sí. Así es. Todos tenemos palabras o lemas que nos motivan o que nos guían. ¿Cuál es esa frase que te inspira diariamente? Para atrás, ni un paso para atrás, ni para tomar impulso. ¿Cómo? Explícamelo. ¿Sí? O sea, yo no daría un paso atrás, nunca, ni para tomar impulso. O sea, siempre adelante. Siempre adelante. Adelante. Ok.
Estás en tu última cena. No que te van a colgar a fusilar, es tu última cena y tienes el chance, porque sabes que es tu última cena. ¿Qué platillo elegirías para tu despedida gastronómica de esta vida? ¿Y por qué es tan importante este platillo para ti? Unos callos españoles, unos callos madrileños. Me encantan, me gustan Está muchísimo. bien, todos tenemos gustos. Eso, ese sería. ¿Te gusta? Pero es muy cantinero también eso, ¿verdad? Pues sí, también. Es muy de bares. Así, sí, Sí. sí, exacto. Pero no sé, a mí se me hace un sabor único, muy rico. Vaya, lo disfruto yo mucho cuando llego a comer callos. El callo es el estómago, ¿no? Sí, es lo que aquí le llamamos Sí. la pancita. A mí nunca me gustó, Exacto, fíjate. Fíjate que lo que son los gustos. Yo no puedo comer pancita. Desde el aroma, no me gusta. Pero en es una época me distinto, encantaban los tacos es de dis- tuétano.